Él siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. El detalle es, ¿estás listo para tomarla? El detalle es, ¿anhela su palabra? Porque una palabra es la que tiene la capacidad de transformar tu vida. Una palabra es la que en los momentos de dificultad el Espíritu Santo te la va a recordar para agarrarte de ella. Una palabra. Pero si no ponemos atención a la palabra, si no leemos a la palabra, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar? Si no hay palabra, si no la repasamos. Estemos hoy expectantes de lo que Dios quiere hablar y vamos a orar para poner esta palabra en manos de Dios. Señor Padre bendito, Dios bueno, Dios fiel, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra corta como una espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, incomoda nuestros corazones, conforta nuestros corazones, anima nuestros corazones a que anhelen más de tu presencia. Tráenos revelación para todo lo que se hablará. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen lista su Biblia? Te invito a que prepares tu Biblia digital, tu Biblia física. Si no la traes, no te preocupes, también vamos a tener acá los versículos en las pantallas. Sean bienvenidos a Miércoles de Fe. Los días miércoles es un mensaje el cual reta nuestra fe en diferentes áreas de nuestra vida. Y si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Emiliano Guerrero. Para los que vienen por primera vez es una bendición que estén aquí. Y para los que van a ver esto más adelante ahí por las redes, igual siéntanse bienvenidos. Aquí Iglesia Gloria, su casa, un lugar donde van a poderse encontrar con Jesús, pero también poder crecer en una relación fuerte con Él. No vamos a ser solamente oidores de la palabra, sino que Él nos va a llevar a ser hacedores de la palabra. Vamos al libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 46. Marcos 10, 46. Y vamos a leer la palabra de Dios, dice así. Aquí también la van a poder leer. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, refiriéndose a Jesús, y una gran multitud, Bartimeo, escucha bien ese nombre, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Aquí hay algo curioso, porque no solamente nos dice que es Bartimeo, sino que también nos dice de quién es hijo. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más alto, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, lávate, levántate, te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? A veces estamos pasando por problemas o dificultades y una pregunta así pareciera absurda, ¿no? Pareciera innecesaria. Es como si tuviéramos algún problema de salud y alguien nos preguntara, ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿No me estás viendo?
¿No estás viendo el problema de salud que tengo y o hay un problema económico y no estás viendo que no me alcanza más que para comer y poco? Pero aquí Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y muchas veces Jesús le preguntaba eso a las personas simplemente para darse cuenta si ellos también estaban en la misma frecuencia de fe que Él. Si ellos también estaban creyendo que Él podía obrar un milagro en sus vidas. Y dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Dice ahí, que recobre la vista. En otras versiones dice, que me devuelvas la vista. Es decir, que este hombre antes ya veía. Él ya tenía vista. Hay otros ejemplos en la Biblia donde habían ciegos desde el nacimiento, pero este hombre dice, que me recobres o que me devuelvas la vista. Este hombre ya veía. Ahí prestemos atención en eso. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Aquí estamos conociendo que Jesús estaba pasando o venía por Jericó junto con sus discípulos, pero también con una multitud de personas que lo seguían. A Jesús lo comenzaron a seguir desde que comenzó a predicar, pero se multiplicaron los seguidores cuando hubo manifestaciones de sanidades, liberaciones y prodigios. Ahí fue cuando más personas lo comenzaron a seguir. Panes y los peces se multiplicaron y más los comenzaron a seguir a Jesús. En la multiplicación de los panes y los peces, cuando Él libertó endemoniados, cuando Él comenzó a sanar enfermos, más personas lo comenzaron a seguir. Aquí dice que multitudes lo comenzaron a seguir. Multitudes lo seguían junto con sus discípulos. Y en el camino, de repente un hombre llamado, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Bartimeo, sin pena. Bartimeo, un hombre llamado Bartimeo, escuchó que estaba Jesús ahí. Y de repente, como había una gran multitud, si él simplemente decía a Jesús, no lo iban a escuchar. Él no se podía inclusive acercar tal vez por la gran multitud que había. Entonces él se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí hay dos cosas curiosas para empezar. Él está diciendo, Jesús, hijo de David. Esto quiere decir que ¿qué? Que él también ya lo conocía, que él ya sabía de Jesús. Y lo segundo que podemos también apreciar es que este hombre también ya veía. No era ciego de nacimiento, sino que en algún momento de su vida perdió la vista. Prestemos atención a esas dos cosas. Una, él ya conocía de Jesús, ya tenía una relación con Dios tal vez. Y la otra, él ya tenía vista y la perdió. Y enseguida nos está hablando, nos está introduciendo a cómo él le pregunta qué quiere que haga por él y efectúa un milagro. Este hombre, a raíz de su fe, recobra la vista. Y aquí nos dice la palabra ceguera. Él tenía una ceguera, él había perdido la vista. Y existe una ceguera espiritual en general en nuestras vidas. Hay una ceguera espiritual en la humanidad. Fíjense, cuando tú y yo no conocíamos de Dios, porque muchos acá ya lo conocemos y lo estamos conociendo, y estamos viendo cómo Él obra en nuestras vidas o cómo Él ha obrado, en la sociedad hay una gran ceguera en la cual queremos seguir nuestra voluntad o lo que este mundo nos dice que tenemos que hacer, pero menos la voluntad de Dios. Nuestra voluntad o nuestros deseos a lo mejor es tener muchas riquezas. Nuestra voluntad o nuestros deseos tal vez sean tener poder. Nuestra voluntad o nuestros deseos o lo que nos lleva a esta sociedad es a tener fama. Ve los modelos que nos pone esta sociedad. Artistas, pero ve lo que esos artistas proyectan. Te dicen, sí, puedes tener fama, pero a cambio de hacer esto.
O te ponen que está muy de moda aquí en México. El que te dedicas a cierta actividad ilícita, vas a tener los camionetones, la gente te va a respetar. Ya saben a qué me estoy hablando. No lo digo porque allí luego en redes me cancelan. Pero eso es lo que están comunicando esta sociedad, que si tú haces eso, es el éxito. Que si tú haces eso, te vas a sentir bien. Y te ponen diferentes modelos en la música, en la vida, en historias, en novelas. Pero todo eso mantiene a la sociedad cegada en un plan de vida que no es el de Dios. Un plan de vida que otras personas ponen para alejarte del plan que Dios tiene para tu vida. Un plan que otras personas ponen para mantenerte aprisionado, para mantenerte cautivo, para estar esclavizado a lo que ellos te quieren vender, a lo que quieren que nosotros hagamos. Te van moldeando. La música, redes sociales, personajes, nos van moldeando. Es lo que quieren. Entonces hay una ceguera. Pero llega un momento en el que tenemos un encuentro con Jesús y de repente nos comenzamos a dar cuenta de la verdadera sociedad. De cómo hay personas que no se tocan el corazón para hacer el mal y que eso no es lo correcto. De cómo hay personas que tienen riquezas a costa de ¿qué? De cómo hay personas que crean enfermedades simplemente para después venderte la cura. Y comienza a haber un despertar espiritual. Nuestra vista, así como el ciego Bartimeo que estaba ciego, comienza a recobrarse, comienza a iluminarse nuestra vista. Y esa es una ceguera. Pero también hay otra ceguera que puede encontrarse dentro de las iglesias. Es más fuerte. Hay una ceguera también dentro de las iglesias. ¿Cómo está eso? En el que muchas veces venimos a Dios para que Él obre un milagro en nuestras vidas por alguna petición, y ya que lo cumple, ya que Él comienza a obrar, ya que Él hace algo en nuestras vidas, nos apartamos de Él. O ya que Él comienza a obrar en nuestras vidas, sigo viniendo a la iglesia, pero no porque busque a Dios, sino simplemente por lo que Él hizo, como para querer regresarle el favor a Dios. Él ya hizo algo en mi vida, ahora voy a ir a la iglesia, porque si Él ya hizo algo es mi forma tal vez de regresarle el favor. Pero eso está generando también una ceguera espiritual, inclusive a los que estamos dentro de la iglesia. Y aquel que tiene ceguera espiritual dentro de la iglesia es alguien que se dice seguidor de Jesús, que tal vez en las redes sociales publica versículos, que tal vez a otros les dice que es cristiano o cristiana, que tal vez viene a la iglesia, pero que tú ves su vida y no refleja a Jesús. Ve a un necesitado y no lo ayuda. En vez de apoyar a su familia, solo piensa en él o en ella. Se presenta la oportunidad de ir a algún lugar y pone primero ese lugar antes que su relación con Dios. Entonces él sigue viniendo a la iglesia, él sigue diciendo seguidor de Jesús, pero también está ciego o ciega. En la Biblia eso también pasó. Había un grupo de personas llamados los fariseos, en la cual solamente unos cuantos, o al menos la Biblia nombra a uno, que sí pudo despertar y pudo saber quién era Jesús. Pero hubo otro grupo que sabían mucha Biblia, fíjate muy bien, sabían mucha palabra. Pero cuando se les presentó la palabra viva, que era Jesús, lo rechazaron, lo desconocieron, lo insultaron, lo criticaron. Es porque ellos estaban ciegos. Porque ellos solamente estaban tomando esto como una obligación o como una regla, pero no llevaban una relación con la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús se presentó con ellos, les dijo algo muy fuerte. Déjenlos,
Son ciegos guiando a ciegos. Ciegos guiando a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Es decir, que ellos se ponían a exigirle a las personas algo que ellos no estaban viviendo. Ellos inclusive perseguían a las personas o las juzgaban, pero sin antes fijarse en su relación con Dios. Muchas veces en la iglesia podemos llegar a hacer eso. Religiosos, nos fijamos más en lo que está haciendo el hermano y lo juzgamos y lo atacamos que cuidar nuestra relación con Dios. Nos fijamos en lo que está haciendo el pastor y no cuidamos nuestra relación con Dios. Así estaban los fariseos y así muchas veces esa ceguera espiritual se puede meter aquí. Hay una relación de forma. Una relación de forma es en la cual parezco. Hay iglesias que son de forma, parecen iglesias. Tal vez se vean bonitas las luces, tal vez tengan una alabanza bien padre, con todos ahí los de alabanza. Hay forma. Tú entras por primera vez y dices, es una iglesia. Pero escucha muy bien, una cosa es forma y no es malo. Es bueno trabajar en eso, en esos detalles. La música, el ambiente, que se va bien. Pero lo más importante es el fondo. ¿Cómo está siendo tu relación con Jesús? Si realmente estás siendo un discípulo de Jesús, o estás siendo formado para ser un discípulo de Jesús, y no simplemente para tocar un instrumento, no simplemente para cantar, no simplemente para cualquier otra actividad. Entonces, una cosa es la forma y otro es el fondo, nuestra relación con Jesús. Pero si yo te quiero compartir esto, es justamente para eso. Para que nosotros identifiquemos cómo la ceguera espiritual puede llegar a nuestras vidas y cómo hay diferentes procesos en los cuales esto puede suceder o cómo se va manifestando en nuestra vida. Y el título que te quiero compartir en este día es ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Si gusta lo puedes anotar. Déjame checar aquí por qué se dejó de proyectar. Ahí están, ya se ven, ¿no? Las dos. Ceguera espiritual es el título del mensaje que hoy vamos a aprender. Ceguera espiritual. Y te voy a compartir 3 etapas que encontramos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de cómo es la ceguera, cómo nosotros tenemos un despertar espiritual como el que tuvo Bartimeo, cómo inclusive ya una vez teniendo vista la podemos perder como Bartimeo, pero cómo también Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia para que recobremos la vista, para que recobremos la dirección con Él. Y el punto número 1 que te quiero compartir es un encuentro con Jesús. Mira al que tienes al lado, necesitamos un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro con Jesús. Dile al que tienes al lado, necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro con Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Juan 9, 1. Y dice así la palabra de Dios. Y al pasar Jesús vio a un hombre, ¿qué dice ahí? Ciego de nacimiento. Es decir, dice, ciego de nacimiento. Eso sí, no tenía vista desde que nació. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, fíjate cómo los discípulos ya le estaban juzgando al ciego. Estaban pensando que él estaba ciego por el pecado de alguien más. Y muchas veces nosotros llegamos a ser así. Pero ¿por qué a esta persona le está yendo mal? Y luego juzgamos. De seguro hizo algo malo y Dios la está castigando.
Pero ¿por qué esta persona está cayendo en este vicio y lo juzgamos? Pero no sabemos muchas veces lo que está viviendo, está pasando la persona. Y Jesús le estaba dando esa lección a sus discípulos. Fíjate lo que le responde, dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En otra versión dice, no pecó ni este ni sus padres. Esto está sucediendo para que Dios se glorifique, para que la gloria sea para Dios. Hay situaciones en nuestra vida que no son porque tú hayas cometido un error, que no son porque alguien más te las haya heredado como un mal generacional, sino muchas situaciones en nuestra vida Dios los permite para que Él se glorifique, para que la gente vea que hay un Dios. Pero ¿cómo esa persona que estaba en esa situación pudo salir de ahí? Todo fue gracias a Dios. Pero ¿cómo esa persona que era un ciego de nacimiento pudo tener la vista? Todo fue gracias a Dios. Es para que Dios se glorifique. Y este pasaje nos habla de un hombre ciego de nacimiento, el cual se encuentra con Jesús y de repente Jesús escupe en el lodo. Toma ese lodo, lo revuelve, se lo unta al ciego y el ciego recobra la vista. En ese momento, imagínense una persona que por primera vez ve. Yo el otro día estaba viendo un documental de personas que desde su nacimiento tenían ceguera o que desde muy pequeños la perdieron, la fueron perdiendo, y un hombre pagó la cirugía para que ellos pudieran volver a ver. Cuando ellos les hacen la cirugía de la vista y comienzan a ver, wow, sus caras eran de alegría, de felicidad, unos hasta de espanto, de ver por primera vez colores, ver por primera vez formas. Imagínate este ciego que por primera vez estaba viendo cuál fue su reacción. No, pues él se empezó a gozar y dice la palabra ahí que estaba emocionado y que salió de ahí y comenzó a compartirle a todo el mundo que ahora podía ver. Y que la gente que lo conocía, que lo veía todo el tiempo ahí mendigando, pidiendo una moneda, no lo podía creer. Que lo volteaban a ver y decían, pero ¿cómo? Si él era ciego de nacimiento, ¿cómo es que ahora pudo ver? ¿Quién pudo hacer esto? Que le decían, ¿quién hizo esto? No, pues un tal Jesús. No lo conozco, pero un tal Jesús fue el que hizo esto. Y de repente lo llevan frente a esos hombres que yo te decía, los fariseos. Y frente a los fariseos igual quedaban sorprendidos porque era una persona conocida, que lo veían a él en las plazas. Era conocido este hombre ciego. Igual los fariseos no podían creer cómo él estaba viendo. Y una vez lo cuestionaron y él dijo, pues no sé. Solo sé que se llamaba Jesús y que me regresó la vista. Y otra vez va frente a los fariseos y lo vuelven a cuestionar porque no podían creer qué estaba pasando. Imagínate que tienes un problema, que toda la gente lo ha visto y que de repente pasan muchos años y no hay explicación para que se resuelva y se resuelve. ¿Cómo le hiciste? Pásame la receta. Una persona que estaba bien llenita, de repente adelgaza. ¿Cómo le hiciste? Pásame el tip. La gente de repente no podía creer lo que estaba sucediendo con este hombre ciego. Y de repente le dicen, ¿pero quién hizo esto? Le volvían a decir los fariseos, ¿pero quién hizo esto? Y él le respondió, yo no sé, solo sé que era ciego y ahora puedo ver. Hay muchas veces que Dios va a comenzar a obrar en tu vida y la gente va a decir, ¿pero por qué cambiaste? Yo no sé, solo sé que creí en Jesús y Él comenzó a hacer cambios en mi persona. Oye, ¿pero cómo le hiciste? Yo no sé, solo sé que puse mi fe en Jesús y Él comenzó a traer provisión a mi hogar. ¿Cómo le hiciste? Yo no sé, yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver, dijo este hombre. Yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. Muchas veces estamos cegados por la humanidad, cegados por tantos problemas.
hay una carga tan fuerte la cual no nos permite encontrarnos con Jesús. Pero de repente, no nos encontramos nosotros con Él, sino que Él se encuentra con nosotros. Él llega a nuestras vidas. Y cuando Él obra en nuestras vidas, comienzan a haber cambios, comienza a haber un despertar, como el que hubo en este ciego. Antes era ciego, pero ahora pudo ver. Un hombre llamado Pablo, perseguidor de Jesucristo, que perseguía a todo aquel que creía en Jesús, que conocía la palabra, pero todo el tiempo estaba en contra de los que buscaban seguir a aquel que se decía el maestro de la palabra, llamado Jesús. De repente, cuando iba camino a un lugar llamado Damasco, cae al suelo y se queda ciego. ¡Wow! Él estaba ciego porque estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios, pero ahora se estaba quedando ciego, literalmente, físicamente. Perdió la vista. Y de repente, tirado, comienza a escuchar una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Jesús le estaba diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús, al que persigues. ¡Wow! Ese hombre que estaba en contra de Jesús, ahora lo estaba conociendo. Y más tarde, un hombre de Dios, cuando Saulo estaba recostado, Dios le da una indicación: ve y ora por Saulo. Ve y ora por ese hombre. ¿Pero cómo, Señor? Si ese hombre tiene la fama de matar a personas como yo, que creen en ti, que te siguen. Ve y ora por él. Este hombre fue, oró por él, y Saulo recobró la vista. Y a partir de ahí dejó de ser Saulo para llamarse Pablo, el discípulo de Jesús. Y fue un discípulo que fue muy usado por Dios, que pudo no solamente recuperar la vista física, sino que él tuvo un despertar espiritual en el que, como aquel ciego, ahora él podía ver. Como aquel ciego, ahora su vida tenía un propósito. Como aquel ciego, él echó todo por basura, riquezas, conocimiento, y descubrió la verdadera vida, que era seguir a Jesús y compartir su palabra. Y este hombre ciego, cuando sus ojos veían dificultad, su espíritu veía a Cristo Jesús con él. Hay ocasiones en las cuales nuestros ojos físicos van a ver problemas, nuestros ojos físicos van a ver adversidades, pero internamente el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a recordar que Jesús está con nosotros en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y muchas veces Jesús se mostraba en milagros para aquel que no creía, creyera. Jesús se mostraba en milagros y se va a seguir mostrando en milagros hoy en día para que personas le conozcan. Pero fíjate, lo que te estoy diciendo es para que personas le conozcan. No es para aquellos que le conocen. Es para que personas le conozcan. Los que ya le conocemos, los milagros va a ser algo natural que vamos a ver, pero que no vamos a ir tras de ellos. No, Dios ya va a usarnos para ser parte de los milagros. Los milagros deben ir tras de ellos quienes apenas, o Dios va a mostrarlos para quien apenas lo está conociendo. Escucha bien, eso está poderoso, ¿eh? Punto número 2. Ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Punto número 2. Ahora mis ojos te ven. En la palabra de Dios hay un hombre llamado Job. Un hombre el cual Dios permitió grandes tribulaciones. Si tú tienes a lo mejor un problema que piensas que está difícil, tu problema se queda corto. Este hombre perdió todas sus riquezas. Este hombre perdió a sus hijos.
este hombre se enfermó. Y cuando su esposa lo vio sin dinero, lo vio sin hijos, lo vio enfermo, dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y también la esposa se fue y lo dejó. Entonces lo perdió todo. Ninguna tribulación que yo creo que hemos experimentado hasta el momento se compara con la que este hombre en la Biblia llamado Job experimentó. Pero este hombre habrá experimentado lo que experimentó por su pecado o por el pecado de sus padres. No, este hombre, como dice la palabra, vivió y Dios permitió lo que tenía que vivir para que su nombre fuera glorificado. Y otra pregunta acá, ¿creen que Job ya conocía de Dios? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escucha bien, estamos hablando de la vista. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, dijo este hombre, pero ahora mis ojos te ven. El libro de Job nos muestra un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Esto quiere decir que sí conocía de Dios, pero que al final de su prueba llega a conocer a Dios, a conocerlo realmente, pero de una manera más profunda. Muchas veces tú y yo podemos conocer a Dios de domingos, de miércoles, de una prédica, pero hay otros que llegan a conocer a Dios de una manera más profunda. Desde el principio la palabra nos dice que Job tiene una relación con Dios. Mira lo que dice Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, ¿qué dice ahí? Perfecto. Qué fuerte palabra. Yo he leído, o ahorita se me viene a la mente 3 personas: Jesús, Noé y Job, de los cuales se dice que eran, ninguno de aquí lo somos. Ninguno de aquí somos perfectos, pero aquí dice, este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, ya conocía de Dios, y apartado del mal. Él tenía una relación con Dios, él tenía temor de él, por eso no hacía el mal. Ya conocía de Dios. Sin embargo, después del todo el sufrimiento que Dios permitió, después del debatir con sus amigos acerca de Dios y de la justicia de Dios, del por qué él estaba viviendo eso, Job reconoce que el conocimiento que él tenía de Dios era ilimitado. Era limitado. Era poco. Hasta que llega un momento en el que él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jesús, después de ese momento de tribulación, de adversidad, conoció realmente a Dios. Ya no solamente conocerlo, sino ahora tener una relación con Él. Y muchas veces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida justamente para eso, para que lo conozcamos más, para que nuestra relación con Él se refuerce, porque Él ya no quiere que seas un seguidor. Él ya quiere que te metas a las aguas con Él. Él ya quiere que confíes en Él. Él ya quiere mostrarte las profundidades y no que estés en la orilla. Ay. Aquí Job, después de la experiencia, llega a conocerlo de una manera más real y personal. Su relación con Dios se profundiza a través del sufrimiento y la revelación divina. Esto nos enseña que es posible conocer a Dios, pero siempre hay un nivel más profundo. Siempre hay un entendimiento al cual podemos llegar. Él ya conocía a Dios, pero Dios lo quería llevar a aguas profundas, como le sucedió a Pedro. Cuando le dice, ven, estaba en la barca, estaba lloviendo, y de repente a lo lejos vieron un hombre que decían, es un fantasma, pero era Jesús realmente. Y Pedro ya no iba a ser aquel que se quedaba en la barca, aquel que se quedaba en la orilla,
sino Jesús lo quería llevar a las profundidades. Va a haber ocasiones en las cuales Dios te va a llevar a las profundidades. Dios va a permitir ciertas turbulencias en tu vida, ciertas dificultades en tu vida, porque Él ya no te quiere en la orilla. Él ya no te quiere en este nivel, sino Él te quiere llevar a otro nivel de fe. Te quiere llevar a aguas profundas, a que confíes más en Él, a que lo conozcas más, a que como Job puedas decir: Señor, yo ya te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Había escuchado que hiciste un milagro en mi hermanita, había escuchado cómo sanaste a una persona, había escuchado cómo traes bendiciones a familia, pero ahora mis ojos te ven. Ahora no lo he escuchado, sino que lo experimento. Vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Pueden pasar tanto, hermanas? Soy mamá e hija, ¿verdad? Pasen, por favor. Y tío, ¿nos puede apoyar? A la señorita y a mí nos va a hacer 3 preguntas. Nos va a hacer 3 preguntas. La primera fácil y las otras 2 ya un poquito más difíciles, pero más bien a su mamá y a mí, referente a ella. 3 preguntas para ver quién la conoce más. La primera fácil para que yo también la pueda responder. Las otras 2 ya usted sabrá, más difíciles. ¿Cuál sería la primera? ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a ella hacer? Trabajar. A ver. ¿Qué le gusta a ella hacer es la pregunta? Pues trabajar y pues dedicarse a su hijo para llevarlo lo más que pueda por el bien. Porque como pues ahorita tiene 10 años, ya va a cumplir 11, pero le da miedo a ella que entre a la secundaria por las amistades. Ahora va la misma pregunta para mí. ¿Cuál es? ¿Fácil o difícil? No, pues una fácil. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo la conocí? Pues vino a la iglesia y vino a escuchar la palabra de Dios y acá adelante la saludamos y así la conocí. Otra pregunta. Ajá, una más complicada para su mamá y más complicada para mí. Si estuviera ya en peligro, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Cómo reaccionaría? Pues con mucho miedo. Y pues en esos momentos, si ella pudiera, me hablaría para que la ayudara. Ok, habrá una más difícil ahora sí para mí, tío. Si ella llegara a tener muchos recursos económicos, ¿cómo actuaría? O sea, ella me la puso difícil, ¿se dan cuenta? Yo puedo decir, a lo mejor se gastaría todo el dinero, pero como no la conozco, estoy dando tal vez un juicio erróneo. O tal vez puedo decir, se lo daría a todos los pobres. Pero ella dice, no, ¿qué? Yo lo voy a utilizar para mi familia. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Yo simplemente la conozco porque la presentaron y porque está aquí. Pero su mamá, que pasa tiempo con ella, su mamá, que se relaciona todos los días con ella, su mamá la conoce. Así pasa a veces en nuestra vida. Hay una ceguera en la cual decimos conocer de Dios. Lo conocemos solamente así, por encimita, pero no a profundidad porque no hay una relación constante con Él. ¿Me explico? Así como hay una relación entre ellas y se conocen, ¿sí? Ya pueden pasar a su lugar. Así como hay una relación entre ellas y se conocen, ella sabe datos específicos de su hija, porque la conoce, porque pasa tiempo con ella. Así nosotros podemos ser en nuestra relación con Dios. O simplemente conocer que hay un Dios que escribió la Biblia a través de ciertos hombres, que hay un Dios que es nuestro creador, o conocer a un Dios, experimentarlo en nuestra vida diaria, a tal punto que sepamos como la mamá de ella, qué pensaría su hija,
Que sepamos nosotros, ¿y qué pensaría Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús en mi lugar? ¿Te das cuenta? Y Job fue lo que experimentó. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Su nivel de relación pasó de solamente conocer, ahora experimentar a Jesús. Un nivel 1, conozco a Dios y busco hacer su voluntad porque entiendo que es lo correcto. Nivel 1. Un siguiente nivel, lo conozco y hago su voluntad, no por obligación, sino por amor. ¿Por qué le amo? Porque pasé tiempo con él y me enamoré. Porque pasé tiempo con él y lo conocí. Nivel 1, conozco de Dios. Nivel 2, experimento a Dios en cada temporada de mi vida. Experimento a Dios en mis triunfos y me gozo con Él. Gracias, Señor, por todo lo bonito que pasó, porque me permitiste tener esto, lograr esto. Gracias. Pero también experimento a Dios en las desgracias. Así como Pablo cuando estaba en la cárcel, que se puso a orar y a alabar a Dios, porque él tenía una relación con Él, lo conocía. Sabía que lo que estaba pasando era temporal, sabía que era parte del plan de Dios para su vida, y en vez de entristecerse, en vez de quejarse, Pablo se gozó y se puso a orar y a alabar, y las cadenas se rompieron. Él fue libre. Pero también conocerlo en medio de los retos, saber que Dios va a permitir ciertos retos en nuestra vida para que crezcamos en fe, para que confiemos más en Él, para que entendamos que sin Él no podemos hacerlo, para que entendamos que es necesario nuestro diario vivir con Él. Y ese es el nivel de relación al que yo te quiero invitar, a un nivel de relación que no solamente digas, conozco a Dios, sino que experimentes a Dios en tu vida, que puedas entender cómo piensa, que puedas disfrutar los momentos con Él difíciles, los triunfos y los retos. Que llegue un momento en que puedas decir, ay Dios, ahora mis ojos te ven. Y punto número 3, con este vamos cerrando el mensaje. Punto número 3, recobrando la vista. Recobrando la vista. Hay enfermedades terribles como el cáncer, la diabetes, la depresión, o enfermedades como adicciones, alcoholismo, drogadicción. Pero hay una enfermedad aún más grave que puede llegar a nuestras vidas, que se llama soberbia. La soberbia hace que no podamos reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y la soberbia nos hace pensar que todo lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Que todo lo bueno que me pasa es gracias a mí. Y que todo lo bueno que puedo llegar a hacer no necesito de nadie más porque yo lo puedo hacer. Y esa enfermedad llamada soberbia muchas veces no nos permite conocer a Dios. No nos permite relacionarnos con otros. No nos permite realmente crecer. Pero hay algo todavía peor que la soberbia. ¿Quieres saber qué es? Hay una peor que tener soberbia y que no conocer a Dios por esa soberbia. Hay una peor. La peor es haber conocido de Dios, pero después apartarte de su presencia. Fíjate, el soberbio no reconoce a Dios. Nunca le conoció por la soberbia. Pero peor es cuando le conoces y te apartes de Él. Cuando lo habías conocido, comenzabas a experimentarlo, tu vista se había abierto. Tu vista espiritual había despertado, estaba comenzando a despertar. Pero después de tener vista, te quedaste nuevamente ciego. Y comienzas otra vez a vagar por el mundo. Comienzas otra vez a tener problemas que ya habías vivido. Comienzas a mendigar migajas
cuando Dios tiene un gran banquete para ti, de paz, de amor, de gozo y de provisiones para ti. Vamos a leer otra vez el pasaje de inicio para ver cómo quiero introducirte a este último punto. Fíjate, vamos a volver a leer. Dice ahí: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, ¿cómo decía el ciego? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y lo llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe, ¿qué dice ahí? Te ha salvado. No le dijo: te ha sanado, le dijo: te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Te das cuenta? Decíamos al principio que habían dos datos importantes. Número uno, este hombre ya conocía de Jesús. Y número dos, él ya había tenido vista. ¿Por qué te digo esto? Porque ese es el mayor riesgo que tú y yo podemos llegar a vivir. El haber experimentado de Jesús, el haber visto cómo obraban nuestras vidas, pero el de repente apartarnos de él y otra vez llegar a una ceguera espiritual. Bartimeo, me llama la atención que decía que era hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y la palabra no pone ahí algo por casualidad. Te pones a investigar acerca de Timeo. Y Timeo era un filósofo muy importante en Grecia. Su padre de Bartimeo, Timeo, tenía charlas con un hombre llamado Platón, que seguramente lo has llegado a escuchar. Un filósofo muy importante en Grecia. Y su padre puso las bases para que en su familia se creyera en Dios. Es decir, que Bartimeo conocía de Dios desde su padre. Fíjate, por eso hoy nos nombra Timeo, para que vayas a investigar quién era Timeo. Entonces su padre era una persona importante. Su padre era una persona de reconocimiento. Su padre era una persona inclusive con capacidad económica. Entonces, ¿cómo Bartimeo terminó? Ciego, apartado de Dios y mendigando. Y cuando estaba leyendo esta historia de Bartimeo y cuando estaba conociendo el proceder de su padre, el Espíritu Santo trajo a mi memoria una historia que se conectaba con ella. La del hijo pródigo. Un hombre que vivía con su padre y junto a su padre disfrutaba de todo lo que necesitaba. Un hombre que vivía frente a su padre y tenía hasta siervos para él. Un hombre que cuando estaba en la presencia de su padre no le faltaba nada. Pero que de repente fue con su padre y le dijo: quiero que me des todo lo que me corresponde de herencia. Y el padre se la dio. Y él se fue y comenzó a malgastar la herencia hasta llegar a un punto en el que la malgastó en cualquier cosa y se perdió hasta que estaba mendigando y comiendo, dice la palabra, la comida de los cerdos. ¿Te das cuenta? De tenerlo todo, de que el padre le podía dar todo lo que necesitaba, terminó mendigando. Bartimeo, de conocer a Dios, de tener un padre que le podía dar, terminó ciego y terminó mendigando. Y muchas veces ese es el peor error o la más grande enfermedad que tú y yo podemos llegar a experimentar. Cuando ya teníamos la vista, pero que nos apartamos de Dios y la perdimos.
Porque como consecuencia, cuando ya conocimos de Dios y perdimos la vista, vienen momentos de tribulación que no teníamos que vivir. Vienen problemas que no teníamos que experimentar. Terminamos a veces mendigando como Bartimeo y como el hijo pródigo. Porque nos apartamos de la presencia del Padre. Porque nos apartamos de la presencia de Dios. Pero lo más bello es que ambas historias tienen nuevamente un encuentro con Dios. Ambas historias tienen nuevamente un encuentro con Jesús. Esto quiere decir que a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos apartamos, Jesús nuevamente se encuentra con nosotros y nos da la oportunidad de recobrar la vista. Nos da nuevamente un propósito y una vida en cual caminar. Bartimeo, cuando escuchó de Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Porque él ya lo conocía, él ya lo había experimentado, él ya sabía quién era, él ya sabía que podía obrar un milagro en su vida. Y cuando Jesús se acerca, le regresa la vista y cierra y seguía a Jesús en el camino. Él volvió o retomó una relación con Jesús, tomó nuevamente una relación con Dios. Y el hijo pródigo llega un momento en el que lo pierde todo. Come de la comida de los cerdos y se acuerda de cómo era su vida antes cuando estaba con el Padre, de cómo no le faltaba nada, de cómo tenía un propósito. Y regresa a la presencia del Padre. ¿Y qué creen? El Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. El Padre estaba feliz, diciéndole: te estaba esperando. Y el Padre, después de que él estaba mendigando, nuevamente le mostró todo lo que tenía para él. Hizo un gran banquete, porque estaba celebrando que su hijo había vuelto a casa. Jesús, yo creo que cuando Bartimeo recuperó la vista, él estaba alegre, porque aquel que no veía y que ya había visto antes, ahora nuevamente podía ver. Dios nos está hablando, iglesia. Va a haber un momento en el que vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que necesitamos de Dios. Y Dios se va a comenzar a mostrar en nuestras vidas, va a comenzar a obrar en provisión, en sanidades, en cambios en nuestra vida. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí. Él va a querer llevarnos a aguas profundas. Él va a querer que nuestra relación con Él siga creciendo. Que no podamos decir solamente: sí, conozco de Dios y leo la Biblia. Sino que tú digas: yo conozco al Dios de la Biblia. Yo lo he visto obrar en mi vida, al Dios de la Biblia. Es más, yo sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero también es una alerta. Una alerta. Para no apartarnos de su presencia. Una alerta para decirnos que van a haber muchas situaciones, muchas tentaciones. El mundo otra vez nos va a querer mostrar lo que para él es lo correcto. Y vamos a poder terminar otra vez ciegos espiritualmente. Pero el llamado de iglesia es para que tú y yo anhelemos una constante relación con Dios y su Espíritu Santo. Para que su Espíritu Santo nos llene de su presencia. Iglesia, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar comprendiendo la palabra de este día. Algunos de los que están aquí ya abrieron los ojos. Ya Dios ha obrado en sus vidas. Ya han visto cómo Él obra en sus vidas. Algunos más quieren ya no solamente verlo en los demás, sino quieren experimentarlo, quieren ir en aguas profundas. Y tal vez otros sienten en momentos que no ven a Dios, sienten en momentos que no escuchan a Dios, sienten en momentos que a pesar de que estén aquí físicamente, no lo sienten. Hoy vamos a orar para que su Espíritu Santo
nos dé vista espiritual, para que su Espíritu Santo nos permita conocerlo más. El Espíritu Santo nos permite conocer a Jesús y Jesús nos permite conocer al Padre. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, Jesús prometió que cuando Él se fuera, te iba a dejar a ti, el ayudador. Tu palabra dice: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, que tú estás, Espíritu Santo, aquí en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, para que a través de una relación constante contigo nos presentes a Jesús. A través de una relación constante contigo conozcamos a Jesús, confiemos en Jesús, conozcamos al Padre, conozcamos la voluntad del Padre, para que a través de una relación contigo podamos afrontar cualquier situación difícil, podamos confiar en que tú sigues obrando milagros, podamos experimentarte en nuestras vidas y compartir con otros lo que has hecho en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, te pido que en esta noche tu presencia descienda en cada uno de los que estamos aquí. Amado Espíritu Santo, que a partir de esta noche podamos crecer en una relación profunda contigo, que nos incomodes a hablar más contigo, que nos incomodes a conocer más de tu palabra, que nos reveles inclusive la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es tu palabra, Jesús. La verdad eres tú. Amado Espíritu Santo, que en nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Que tu presencia fluya en nuestro interior. Que tu presencia nos guíe por la voluntad del Padre. Que tu presencia nos siga despertando. Que tu presencia nos siga revelando la voluntad del Padre. Espíritu Santo, no permitas que nos apartemos de esta relación con Dios que estamos viviendo y que ya conocimos. Padre, te pido también por las familias aquí representadas, que cada uno de nuestros familiares pueda conocerte, que cada uno de nuestros amigos pueda conocerte, que cada uno aquí en la colonia, en San Antonio, en La Piedad, en La Aurora, Bellavista y todo Cuautitlán Izcalli pueda conocerte, pueda conocer un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios de propósito. Tú dijiste en tu palabra, Señor: yo preparo obras para que caminen en ellas, obras de bien. Padre, tú tienes obras de bien para cada uno de nosotros. Tú tienes obras de bien para cada persona que deposita la confianza en Jesús. Espíritu Santo, te pido que obres de tal manera que a partir de este día haya una llenura de tu presencia, que te experimentemos a un nuevo nivel, que nuestro corazón y nuestro ser anhele más de ti. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.